Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros un día más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes, como no, a nuestra queridísima matrona Eris. Salve, Eris. Hoy nos adentraremos en la mitología vasca de la mano de Unai Bilbao, que el pasado 2 de febrero nos concedió una entrevista muy interesante. Muy interesante, es la verdad, en que nos introdujo excelentemente las cosas como son en la mitología vasca. Y además de escuchar esta entrevista, después leeremos unos cuantos mitos vascos que seguro que no os dejarán indiferentes. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de tres paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Buenas tardes, Unai. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Encrucijada Pagana. Es un placer tenerte aquí en nuestro cruce de caminos. Buenas tardes. Igualmente. Hola, buenas tardes, Valle. Y bueno, pues feliz Involk, ya que esta entrevista se ha sido grabada en un 2 de febrero. Pero bueno, feliz Involk, Candelaria o lo que se celebre en esas tierras. Igualmente. Y bueno, pues te hemos traído aquí al cruce de caminos para hablar precisamente de una de las mitologías que a mí pues más me apasiona de toda la península, precisamente, que es la mitología vasca. Y bueno, creemos que tú pues dominas algo del tema, algo bastante. Así que pues bienvenido a Encrucijada Pagana y te vamos a hacer unas cuantas preguntas, a ver qué nos cuentas, ¿vale? Vamos ahí entonces. Bueno, empecemos. ¿De qué hablamos cuando tratamos el tema de la mitología vasca? Esto es lo primero. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando principalmente de la tradición espiritual o religiosa que había antes del cristianismo en Euskal Herria, en el País Vasco. Uh-huh. Estamos hablando de un conjunto de creencias y de prácticas que se tenían aquí, ¿no? ¿Y los orígenes cuáles fueron? ¿Estamos hablando de una mitología prerromana que ha sobrevivido digamos, al tiempo? ¿O es el conjunto de influencias culturales que se han ido dando en esa zona y que han convergido en esta mitología? Pues esto es un poco como todo, ¿no? Depende a quién preguntes. Yo qué sé, la antropóloga Marija Rimbutas, por ejemplo, tiene muy claro que es una pervivencia de tiempos neolíticos, ¿no? Por muchos motivos. Hay gente, por ejemplo, que opina que es tradición indoeuropea. Uh-huh. Aparentemente la mayoría de personas creen que viene de tiempos neolíticos, ¿no? Por lo menos la parte central. Obviamente esto no es una burbuja de cristal en la que no haya ningún tipo de influencia, ¿no? Ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ha ido adquiriendo diferentes influencias. Pero principalmente pues estamos hablando de una cultura que está centrada sobre todo en la figura de Mari, ¿no? Que es la gran madre vasca. Uh-huh. Es el arquetipo de diosa Mari, es una diosa, sí, un numen, ¿no? Una personificación, sí, es que en la mitología vasca, en la tradición vasca, a veces es muy difícil separar la imagen de numen, de dios, de no y claro, ¿no? Pero bueno, Mari rige toda la parte espiritual de la tradición vasca. Es una diosa totalmente tónica, es una diosa centrada en la tierra, es una personificación de la propia naturaleza, ¿no? Y rige prácticamente toda la vida de Euskal Herria en ese sentido, ¿no? El clima, la tierra, la vida, la naturaleza es una de las cosas que podemos decir que marcan ese carácter antiguo, ¿no? de la tradición. Uh-huh. Es una religión animista, uh-huh, profundamente animista, ¿no? Uno de los grandes pilares de la tradición es el dicho de Izena duen guztia omen da, ¿no? Todo lo que tiene nombre existe, y todo lo que existe tiene de alguna forma espíritu, uh-huh, una entidad. O sea, estamos hablando de alguna manera de una tradición animista que probablemente tenga influencias culturales del pasar del tiempo, segurísimo. Yo creo que no existe nada que esté ajeno al transcurrir del viejo Cronos. Pero entonces estamos hablando de digamos, una de las mitologías de las más antiguas casi que se conservan en Europa, ¿no? Sí, bueno, su tradición es un poco como nuestro idioma, ¿no? Es decir, de origen desconocido. Pero aparte de todavía, pues lo mismo, el euskera, pues
tiene palabras para, pues, como escora, que es hacha, que es filo de piedra, ¿no? Y me da un poco la idea de cuando a un instrumento le llamas filo de piedra, pues por la ambigüedad que pueda tener, ¿no? Pues su mitología por lo mismo. Vale, pues te vamos a preguntar también, más o menos para informar a nuestros oyentes, ¿qué fuentes se manejan para recuperar la mitología vasca? ¿Es una mitología de transmisión oral o se conservan algunas fuentes escritas? Prácticamente todo es oral. Y además recogido hace muy poco, ¿no? Así como otras mitologías pues se recogieron en la Edad Media o en lo que sea, la tradición vasca pues hasta Barendarán prácticamente, que va de casería en casería o recogiendo las costumbres y las creencias, ha permanecido pues vía oral y vía familiar. Hay algún escrito pues en el siglo XV así que recoge leyendas como la de John Subía o así, pero prácticamente es una tradición que ha permanecido pues a nivel familiar. Bueno, antes nos has hablado precisamente de Mari, de esta diosa vasca, pero nosotros te preguntamos, para que nos amplíes un poco, si existe un panteón vasco o de alguna manera un conjunto de divinidades o númenes, como lo quieras denominar, más o menos organizadas. ¿Y qué idea, eso es importante, se tiene de la divinidad, que ya hemos hablado un poco? Pues panteón como tal, ¿no? Como se tiene en el panteón griego, otros panteones, no existe. Es decir, no existe una jerarquización de dioses y funciones exactas, ¿no? Además, muchos de ellos se confunden. Pues, para entender estas divinidades, ¿no? Y esta divinidad casi tienes que entender un poco cómo entiende el universo el vasco, ¿no? Desde siempre. Y es una cosmología muy dual. Es decir, existe este mundo que es veresco, que es el mundo natural, y el mundo aideico, que es el del aire, ¿no? Que es sobrenatural, que es el mundo místico. Y esa división dual permanece en todo. Es una cosmología que mira mucho pues entre verano e invierno, y divide el año así en dos. Divide entre... Y Mari, como personificación de toda la naturaleza, recoge esa dualidad también, ¿no? Es una diosa, por un lado es una diosa madre, es una diosa que da la vida, que es la propia naturaleza. Es la madre del sol y de la luna, que son divinidades femeninas, y que proporciona esos instrumentos al hombre, ¿no? De calor, de luz, de protección, pero también es una diosa, su animal, uno de ellos es el buitre, ¿no? Ese tipo de diosas que también destruye, que también... sí, es una diosa de dos caras. Efectivamente. Y esa es un poco la idea de la divinidad principal, ¿no? De esa Mari, que sería la cabeza del panteón por encima de todo, ¿no? Podríamos ahondar más en el papel de Mari. Además es muy multifacética porque va adquiriendo diferentes papeles, ¿no? Es la señora de las lamias, que son los dos seres que existen, ¿no? En esta mitología. Es la señora de las brujas, de las Orriñac. Es la hilandera, que permanece en su cueva bailando. Cumple multitud de roles. Una pregunta, Unai. Sí. ¿El nombre de Mari es un nombre que tiene algo que ver quizá con una sincretización con la María cristiana? ¿Es alguna palabra en vasco? Hay muchas teorías al respecto. Una efectivamente es que sea la sincretización de María, ¿no? De la María cristiana. Pero etimológicamente hay varias teorías más. Una es que sea Amari, que vendría de ama, que es madre en euskera, y Ari, que sería algo así como el oficio. Entonces sería el oficio de ser madre. Curioso. Y otra teoría es que sea Emanari, que es la dadora de dones. Eso es bonito. Entonces, otra de los nombres que tiene es Mari, que es la señora Mari, y con ese nombre de señora pues se le conoce en muchos ámbitos. Es otro de esos nombres que reciben muchas veces las diosas madres, ¿no? A lo largo de las diferentes mitologías. En cuanto a otros dioses, pues como comentaba antes, pues están Eguski y Jarri, ¿no? Eguski es el sol, es femenino, que normalmente en las mitologías no se suele dar el exceso femenino, pero es que la mitología vasca es una mitología, si no matriarcal,
porque en eso también hay discusión. Discusiones, ¿no? Que sea tal cual matriarcal, pero por lo menos sí matrifocal, ¿no? Es decir, la mujer tiene un papel importante en todo este mundo, tanto de la mitología como de la sociedad vasca, ¿no? Es la Echecoandre, la señora de la casa, es la sacerdotisa, entre comillas, ¿no? Es la que lleva los rituales en la casa y la que organiza, ¿no? Toda la actividad social. Y esto se recoge también en la mitología, ¿no? El sol es femenino, es el que da la luz, es el que protege, ¿no? De esa dualidad de día para los vivos, para el trabajo, para lo bueno, ¿no? Para lo cotidiano, y la noche que sería de los muertos o de las entidades más oscuras. Eguzki, el sol da esa luz que protege de esas entidades. Y como símbolo suyo, pues están los símbolos de la mitología vasca más comunes, ¿no? Que son el Eguzkilore, por un lado, que es la flor del cardo que se pone sobre las puertas para proteger la casa, o el Aburu, que es otro símbolo solar que pues normalmente se pone como protección. Y Yargi, por su parte, que es la luna, es la luz de los muertos. ¿Qué significa eso, vamos, de Yargi, luz de los muertos? Siniestrillo. Por la noche, Siniestrillo. Con algo se tendrán que iluminar. ¿Cierto? Es una cosa, Unai, por curiosidad, ¿es femenina también la luna? Sí. Femenina. Se le supone, aunque se le llama abuela, porque normalmente se llama abuela luna o abuela sol, ¿no? Se le supone hijas de la tierra y tanto pues también de Malur o esa otra faceta de Mari también, ¿no? Que sería la madre tierra. Y aparte de estas, digamos, la madre tierra y las dos hijas que serían el sol y la luna, ¿hay alguna otra figura tendiente como a la divinidad en digamos, panteón, entre comillas? Sí, tendríamos, por ejemplo, a Kerbench, que es el macho cabrillo, ¿no? El cabrón negro, que generalmente en los baserris, en los caseríos, se solía tener un macho cabrillo para protección del ganado, ¿no? Esa figura de protector de los animales, de astado, ¿no? Que existe también en otras culturas. Que es el director de los aquelarres, además, ¿no? de las brujas, de los ordeñas, y se le considera carácter protector. Cuando os decía antes confusión, por ejemplo, de Akerbench, muchas veces se pone en duda que sea una entidad, porque Mari también se aparece en forma de Akerbench, de macho cabrío, a pesar de ser una diosa femenina, aparece en esta forma masculina, ¿no? Es una diosa de estas que trascienden a veces incluso el género. Pero bueno, a veces se le considera también un dios individual a Kerbench y se le considera pues sirviente de Mari. De hecho, Mari en su cueva, cuando está hilando, aparte usa un náker para hilar el hilo del lana, ¿no? Como recogedor de ese hilo. ¿Usa los cuernos de la cabra para recoger el hilo? Sí. Qué bonito, curiosa imagen. Sí, se le presupone también uno de las mejores ofrendas que le puedes hacer a Mari, ¿no? El hacer porque es su animal, y incluso duerme recostada en uno de ellos. Otra divinidad, por ejemplo, sería Mayu, o también conocido como Sugar, que es en algunos es el consorte de Mari. Si bien muchas veces, aunque Mari es madre y tiene 2 hijos, luego podemos comentarlo de ellos, no siempre se menciona al padre, pero bueno, aparece esta figura de Mayu Sugar, que es, su traducción de Sugar sería serpiente macho, o también llama de fuego. Es difícil de saber a qué se refiere exactamente, y es con el que se junta y con el que provoca tormentas, ¿no? Cada vez que ellos se juntan en una unión sexual, cae la tormenta y fecundan la tierra, ¿no? Más dioses, Orchi, o Urchi, que es el dios del... quiere decir cielo directamente, es la palabra antigua en euskera para decir cielo. Y... sí, perdona, se le presupone directamente una influencia, por ejemplo, este dios es una influencia europea, que es equivalente a Thor. Y sí que hay algunas
señales en la Edad Media, algún dato recogido, de que podría ser el dios principal de los vascos, ¿no? Por lo menos en ese momento, ¿no? Se recoge que se le llama a Dios Urcía. Bueno, pues podríamos reconstruir una especie de transición de esa diosa antigua a algo más indoeuropeo, ¿no? Pues el dios del cielo, que hasta el momento lo personificaba Mari, y que además sirve de salto luego también para el dios cristiano, ¿no? El señor rápido, con Goicoa. Y bueno, una pregunta, estas divinidades, estos seres, vamos a llamarlos númenes, ¿qué relación tenían con los seres humanos, o tienen directamente? ¿Cómo es el culto, cómo es la forma, no? Pues la relación, bueno, de momento la relación legendaria entre ellos es una relación casi de vecino, más que de supeditación del hombre a los dioses, ¿no? A Mari se le hacen ofrendas, etcétera, pero no es una relación como otros dioses indoeuropeos, ¿no? Donde ellos están en su lugar elevado, como el Olimpo, como Valhalla, o como otra. Mari vive al lado nuestro, vive en los montes, en sus montañas sagradas, y es una relación mucho más cercana, ¿no? Uh-huh. Incluso con otros seres mitológicos es una relación hasta de vecindad, en que se llaman para la ayuda o mantienen tratos entre ellos. Y bueno, ahora que has hablado precisamente de otros seres, ¿no? Y esto es muy interesante porque enlaza totalmente con una visión del mundo, como has dicho antes, animista, ¿no? El hecho de que tú puedas ver una montaña y pensar, mira, ahí está Mari, ¿no? Debe ser una sensación bastante bonita, ¿no? Pensar que esa es la montaña donde habita. Y hablando de otros seres, ¿no? Que a muchos no llegan a ser dioses, pero sin embargo tienen mucha presencia en el territorio, ¿no? Incluso, pues, protagonizan en algunas historias, como por ejemplo en Cataluña aquí tenemos los Fullets o las Goyas, o también llamadas Donas d'Aigua, que nos has comentado, por ejemplo, de las Lamia, pero ¿qué más seres mitológicos pueblan el País Vasco y la zona? Pues muchos y muy variados, ¿no? Muchas veces entre ellos hasta se confunden, quiero decir. Hay todo tipo de seres. Están las sardiñas, las brujas, además de ser las propias curanderas, las propias brujas como tales, existe esta figura de Sordín genio, ¿no? De Sordín con elementos mitológicos que actúan de manera legendaria, ¿no? Y con diferentes roles. Estas se confunden con las lamias. Las lamias son esas mujeres que se sientan en los arroyos a peinar sus cabellos y que tienen pies que no son humanos, ¿no? Pueden ser de oca o pueden ser de gallina o similar. Está la Sahaun, que es el señor del bosque, esa figura también, ¿no? Del señor del bosque que vemos en otras mitologías europeas y que se dedica a ayudar en general al ser humano, a cuidar los rebaños y avisarles del peligro, silban cuando viene el lobo y va a atacar a los rebaños, ¿no? Es un poco, ya te digo, además esa interacción, ¿no? Que existe entre los mitológicos y los propios humanos. Las lamias construyen puentes, siempre se llevan como, ¿no? Cuando alguien necesita ayuda y está enfermo, acuden donde las lamias, o cuando las lamias están enfermas, acuden donde los humanos para que les ayuden. Es una relación muy, ya te digo, muy de vecinos, ¿no? Que se confunde también con esos gentiles o con los propios mairus, ¿no? Los moros, que también en otras mitologías en la península, ¿no? Sí. Los no cristianos. En Cataluña también tenemos esa figura como constructores de dólmenes y... Uh-huh. Y luego pues hay otra serie de personajes que si no son divinidades, han sido divinidades, ¿no? Y se les considera un poco en ese punto entre númenes, divinidades y seres de cuento, ¿no? Como pues el Mateo Chistu, que es el cazador negro, ¿no? El Peribelcha, que es un poco nuestra versión de la cacería salvaje también, ¿no? Que existe en Euskadi. O Martíncho, ¿no? San Martín, que es el triste vasco. Pues el héroe civilizador que roba a los antiguos habitantes, a los Basajaun, uh-huh. La tecnología y... Un Prometeo vasco, ¿no? Sí,
forma de plantar, la forma de cerrar, lo que sería la tecnología de aquel momento, ¿no? La tecnología punta para llevársela a los humanos. Es un mero civilizador en toda regla, es un trickster en toda regla, porque todo lo consigue en engaños. Y muy solar también, ¿no? Muy vinculado al gallo y a esa figura solar, ¿no? Como pues, en otras mitologías es San Miguel o otros héroes civilizadores, ¿no? Que pasan del bosque, de lo salvaje, de lo que sería la fauna, al polo humano normal, ¿no? Básicamente esos son los más destacables, ¿no? Los lanzagorris, que son pequeños duendecillos muy vinculados a la brujería. Las brujas que tienen lanzagorris en su poder guardados en un alfiletero, que son los que hacen todas sus hazañas, ¿no? Que los guardan en cajitas de alfileres, ¿no? Algo así. Curioso. Se ven muy pequeñitos que se guardan en alfileteros, y de hecho una de las formas de convertirse en bruja es que alguien te pase un alfiletero de esos y tú seas el nuevo dueño, ¿no? Te conviertas así en sorrindo. Bueno, pues iremos con cuidado con lo que nos regalan, por si acaso. Eso siempre. Una cosa, Unai, cuando hablamos de mitología estamos hablando pues, también de una forma de ver y entender el mundo, ¿no? Entonces ya nos habías comentado que había una relación entre las personas y las divinidades o los nombres muy como de vecindad, de estar próximos. ¿Existen pervivencias de algún culto o, por ejemplo, qué rastros encontramos en festividades relacionadas con esta mitología? Pues, mira, ante todo es un culto, en mi opinión, doméstico, principalmente, ¿no? Es un culto donde el leche, la casa es el templo, donde el elemento sagrado es el Shua, es el fuego, y muy orientado al culto a los muertos y a los ancestros, ¿no? En esta pervivencia de culto, pues se ofrenda a los muertos, se les ofrenda luces, sobre todo se les ofrenda velas para que tengan luz y tengan calor, ¿no? Que se supone que es lo que les falta a los muertos, y de una manera seguir alimentándoles. Estas costumbres pues se han seguido de alguna manera del tiempo, ¿no? Barandiarán ya decía que la cristianización en los cristianos fue tardía. Incluso en el siglo XIII se podían había asentamientos paganos, se podían encontrar asentamientos puramente paganos, ¿no? Sí, y es que él mismo recoge... En pleno siglo XIII, has dicho. Sí, en el siglo XIII había asentamientos paganos. Sin duda alguna, el aislamiento de esa zona para el resto del mundo siempre ha sido un misterio. Hasta a los romanos les costó llegar ahí. Sí, sobre todo, claro, si hablamos de zona de Pirineos y demás, ¿no? Es la zona montañosa. Está mucho más aislada, y que ya te digo, el propio Barandiarán en el siglo XX va recogiendo una serie de otras creencias. Algunas cuentan como las creencias de sus abuelos, y otras como prácticas que realizan ellos todavía. Vamos, no es tan raro para ellos comentarlo. Incluso, pues, pervivencias de estos, pues todavía hay gente que realiza el Sentiratu, que es un ritual de curación para los tendones y tal, que se realiza todavía hoy en día, hace un año o dos, con cosas pues como el número 3, que es fundamental también en la magia vasca, ¿no? El número 3. La celta, sí. Y que es pura magia empática, es decir, se simula coser el tendón que se solucione. Hace poco hablaba con alguien que había conocido a gente que practicaba como el mal de ojo, el berisco con el plomo, y que es la forma que había aquí que hacía de quitar el mal de ojo, ¿no? A través de una especie de eliminación por el plomo fundido en agua, y que posteriormente con esa agua te quitaban el mal de ojo. Y bueno, pues el otro día comentaba, yo el fin de semana pasado estaba paseando en Ea, cerca de Guernica. En las puertas de las casas había cruces de fresno con laurel, que es uno de los arbolitos que se hace en San Juan. En la casa de mis hijos se hace el gabonori, que es un ritual de Navidad con el pan para protección. O sea, sigue habiendo todavía ese tipo de creencias que siguen permaneciendo. Y sobre todo, bueno, pues en las fiestas populares y el folclore sigue existiendo todavía
Y ahora que hablas de fiestas, ¿hay algunas fechas o algunas yo que sé, igual que existe la cristianización del solsticio de invierno, el País Vasco aún se conservan fechas que podríamos de alguna manera configurar un calendario vasco? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay dos, sobre todo, principales para mí, que son los dos solsticios, que se ven, siguen practicándose pues prácticamente igual que en tiempos paramos en muchos aspectos, ¿no? Además son los que marcan, yo creo, un poco la separación de Negu, del invierno, y de Ura, el verano, ¿no? En esa dualidad que comentaba antes. Podríamos hacer una especie de rueda, ¿no? Empezando por el solsticio de invierno, el Negu Uru, que es una fiesta de fuego, en la que pues, se pone el labor en Bor, el tronco de Nochebuena, que también es pues, parecido al combustible, o otras prácticas, ¿no?, de este tipo, en la cual se intentaba mantener durante todo el solsticio de invierno ese tronco encendido para guardarlo y al día siguiente pasar el ganado por encima y de los habitantes de la casa para la protección. Es una fiesta de fuego, pero es una fiesta de fuego hacia el interior, hacia la casa y hacia el hogar, ¿no? Es una época en la cual los espíritus malignos del invierno están sueltos y lo que se busca es un poco esa protección y ese fuego que los separe de esos espíritus malignos. Sí, ya te digo, como te comento, pues, cosas como Ragonov y varios rituales se siguen practicando hoy en día porque se han hecho toda la vida, vamos. Es la época de la caza salvaje, de lo lenchero, sí, es un poco como Santa Claus, pero que en su día no era tan bueno, ¿no? Era tan benévolo, ¿no? Rojos y por la chimenea para cortar el cuello de los niños. Es un poco, yo creo, que la personificación de ese invierno, ¿no? ¿Cortaba el cuello de los niños indiscriminadamente o de los niños que se habían portado mal? De los niños en general. Ah, bien. Está bien. O sea, no se podía salvar uno, no importa cómo te portes. No era portarse bien o portarse mal, directamente. Me gusta ahora más el lenchero. Porque es más justo. Exactamente. A mi hijo también. ¡Oh, Dios mío! Llega Carnaval y llega la parte en la que hay que acabar con ese espíritu invernal y con esos espíritus, ¿no? Y Carnaval seguramente para mí es una de las joyas del folclore y de cómo poder vivir esos rituales, ¿no? Han quedado sobre todo pues en danzas y en representaciones, pero bueno, son esos carnavales rurales que están en toda Europa, que se recoge hace poco en la exposición del hombre salvaje, ¿no? A lo largo de 19 países, Grecia, Bulgaria, diferentes carnavales rurales que prácticamente todos vienen a contar lo mismo, ¿no? Pues el fin del invierno, el fin del frío, el fin de la estación oscura, y el principio de la luz. Ahora mismo estamos inmersos en una multitud de celebraciones de ese aspecto, ¿no? Hace unos días en Ituren salían los Juandunak, que son esas figuras que van con cencerros, van vestidos con enaguas, es una figura casi chamánica, ¿no? Vestidos con enaguas, con látigos de caballo. Recomiendo a nuestros oyentes que estén escuchando esto ahora mismo que si no han visto esas figuras en directo, que las busquen en internet, porque yo solo he visto fotografías y he de decir que ya me he quedado impresionado. Son unos disfraces rarísimos, la verdad. Y lo que tú dices, está claro que eso remite a algún pasado chamánico, animista, segurísimo. Es una cosa rarísima. Y su propia función, ¿no? Ellos van golpeando sus cencerros para despertar a la tierra de su letargo invernal y hacer que reviva, a expulsar esos espíritus oscuros y hacer que la tierra vuelva a nacer. Es un poco también lo que se va a hacer ahora el día 5 en Sant'Àgueda, que es una fiesta cristiana, entre comillas, donde la gente sale a cantar a la santa y van golpeando también con sus maquilas, con sus bastones allí, ¿no? También para hacer despertar a la tierra, ¿no? Del letargo invernal. Uh-huh. Y luego, bueno, en los propios carnavales tenemos de todo tipo. Depende en qué zonas han perdido unas cosas y otras, ¿no? Tenemos desde el archa, el oso que sale con los Joaldún en representación de ese oso, ¿no? Que hay leyendas vascas que
que cuentan que el hombre proviene de eso, que es el rey del bosque en Europa, ¿no? Bueno, el carnaval soletino, que es prácticamente la significación de esto que estamos hablando, ¿no? El carnaval soletino tiene dos partes, tiene dos grupos de personas, los belchak, los negros, y los gorriak, los rojos. Los belchak son la personificación del caos y del invierno y de los malos espíritus, y los gorriak, los rojos, son en orden y se van enfrentando a lo largo del pueblo donde se celebran, se ponen barricadas, compiten unos con otros a través de la danza y a través de la figura del Saransay, del hombre caballo, ¿no? Que también nos remite un poco a esa figura chamánica, ¿no? Por su relación con los caballos y tal. Ya te digo, es para ahondar más en ello, porque ya hay quien lo ha hecho, el Chema Hornilla, por ejemplo, hizo algún libro sobre la posible relación con los chamanes y tal, pero es un folclore que recoge muy bien ese final del invierno y que está además en absoluto cristianizado. Es muy interesante este tipo a mí me parece este tipo de carnavales. Y bueno, y ya de otras festividades del año, así como primavera, verano. Sí, y luego así como los equinoccios, yo no he encontrado ningún tipo de rastro que hable de los equinoccios. O sea, para mí, y lo que he podido ver, son inexistentes. Luego tenemos lo típico, ¿no? Bueno, ya te digo, saltamos del equivalente a Imbolc, que es Santa Águeda, ¿no? Que es la misma santa, al fin y al cabo, en atributos. Brigitte en Imbolc, que es la diosa matrona, la que le da la leche al niño Jesús, ¿no? En el caso cristiano. Y Santa Águeda es la matrona de los lactantes. O sea, tenemos prácticamente la misma figura con otra santa. En mayo tenemos el lanzamiento del mayo. En Navarra, en Echarri, todavía se levanta el mayo como símbolo de la fertilidad, ¿no? Y luego pues, llegamos al solsticio de verano, que es el equivalente al de invierno, pero en la época de la luz, es decir, es exterior, es de la comunidad, ¿no? Hogueras y baile, ¿no? Hogueras, bailes y creación de amuletos. Es una noche en la que, si querías ganchagorris, es para atraparlos, en donde se recogen las hierbas con las que vas a hacer el ramo, que vas a proteger la casa durante el resto del año. Esa noche se recoge el fresno, se recoge el hecho, se recoge el laurel, para hacer esos amuletos o esos ramos que luego se van a quemar para espantar el mal de ojo. Es una fiesta, además del propio fuego, en la que el agua coge virtud mágica y todavía hay quien sale a bañarse en el rocío de la mañana, ¿no? Y está llena de mini rituales en cada pueblo diferente. Unos van al río, otros se bañan en el rocío, otros beben de una fuente que justo esa noche es la que sana, y hay diferentes recetas. Yo te digo, como Villo Enea, estoy yo a ver si consigo descubrir exactamente. Cogen Enea, están moviendo a la gente que conozco de la zona, porque cada sitio unos se cogen hisopo, otros cogen fresno, otros cogen diferentes hierbas, ¿no? Y por conocer un poco más, al verlo en directo, siempre te quedas un poco como decir, ¿cómo lo siguen haciendo así, no? Y luego llegaríamos a la festividad de Todos los Santos, ¿no? Los muertos. En la que todavía en la mezquita, por ejemplo, todavía se lleva la risayola a la iglesia. La risayola es una tabla con una vela alrededor, enrollada, que se deja rotar a los muertos. Y se va al Yarleku, que es antes, en Euskal Herria se enterraba la gente en el bachar, en la huerta, y cuando llegó el cristianismo y prohibió y instauró los cementerios, lo que se hizo fue trasladar esa idea de la casa como templo propio de la familia a la iglesia. Entonces, cada familia tenía en la iglesia un trozo que era suyo, pero pertenecía a su casa. Y en la mezquita estaban todavía las echecumbres, ¿no? Esas señoras de la casa a su parcelita a llevar la ofrenda de monedas y sobre todo de esas arbisayolas que arden todavía, ¿no? Para dar luz a los muertos. Entonces sí tenemos, yo creo, que un calendario
bastante estructurado de cosas que estoy celebrando, ¿no? Que es una de las cosas que más orgullo en ese aspecto te puede quedar, ¿no? Que son tradiciones que bueno, si bien muchas veces no es por motivo religioso, sino cultural, se siguen manteniendo, ¿no? Y muy vivas, además, ¿no? O sea, la religión donde mejor va es junto a la propia cultura que la ha parido, ¿no? Totalmente. Y bueno, y ahora que, ya para terminar, obviamente ya hemos comentado algo, pero ¿tú crees o has visto conexiones con la mitología vasca y el resto del territorio de la península? ¿Personajes similares, prácticas comunes? ¿Qué diferencias ves? ¿Qué similitudes? Pues sí, hay muchas que además me han sorprendido porque yo conocía de pequeño de haber leído mitología vasca y tal, y luego cuando andas un poco en otras mitologías dices, si es el mismo cuento, es la misma historia o la misma práctica, ¿no? Muchas de ellas, los que hemos comentado, son generales, pues yo te digo, a toda Europa. Y luego pues hay cuentos, yo que sé, de Juan el Oso, la bruja y los jorobados y tal, que hace poco además hablábamos de la bruja y los jorobados, ¿no? Sí. Que estabais buscando dónde estaba este cuento y pues yo lo conocía de la mitología vasca. Y luego, pues a lo largo, claro, la zona vasca a veces es difícil de limitar, ¿no? Parte de las 7 provincias que están instituidas, pues las fronteras no siempre han sido políticas, entonces hay a lo largo de todo el Pirineo, incluso llegando a Cataluña, hay prácticas que son prácticamente iguales, ¿no? Hay egusquilores en la zona de Cataluña. Totalmente, sí. En Aragón hay figuras que son como el Basajaun. En cazadores, Matesis, tú creo que tenéis vosotros en Cataluña también, sí. El Condasnau o el cazador, ¿no? Que es prácticamente igual. Entonces, incluso la figura del Basajaun hay una aquí que se llama el Parallop, que es más o menos el protector de los bosques y viene a hacer una misma función, es súper parecido. Sí, por eso te quiero decir, ¿cómo llega esto así? Pues puede ser por la extensión del propio Pirineo o por lo que comentabas, ¿no? Por influencias que son externas y que las dos hayan absorbido, ¿no? Pues sí que hay, o sea, no somos tan exclusivísimos también, ¿no? Bueno, oye, pues muchísimas gracias por todo, Unai. Ha sido un placer tenerte aquí en Encrucijada Pagana. Si quieres decir algún enlace, algo para que la gente pues pueda saber, sé que sabemos que tienes una página por Facebook, se llama Sorgin. Sí, se lo decía, y además perfecto, ya hace 2 años más estático ya, hago 4 años ya con la página, que bueno, intento mantener más o menos viva y también es cierto pues que las leyendas se van agotando y que pues esto contra más gente y más preguntas pues siempre es mejor, ¿no? Es un tema lento, supongo. Sí, y bueno, a ver si este año consigo ya poner en marcha un blog y que recoja un poco más, menos académicamente, ¿no? Y con un poco más personalmente todas estas cosas y cómo llevarlas al día a día y a la época actual, ¿no? Yo creo que las tradiciones que teníamos antiguamente nos pueden ayudar a llevar hoy en día un tipo de vida que tiene muchos valores positivos. Entonces, pues bueno. Pues nos alegra mucho escuchar eso, ¿eh? En cuanto esté el link disponible, efectivamente, te preguntaremos por él. Ese blog hay que tenerlo. En cuanto consiga ponerlo en marcha, os informaré. Pues muchas gracias, Unai. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Y nada, que Eris te proteja. Si eso te es de ayuda, la verdad. Y que vaya todo muy bien, ¿vale? Un abrazo enorme. Un abrazo, Unai. Gracias. Adiós. Y tras esta entrevista con Unai Bilbao, muchísimas gracias, Unai, por concedernos tu tiempo. La verdad es que fue una gran entrevista, salimos muy contentos, las 3 partes. Y bueno, deciros que la canción que está sonando es de Calacan y nos la ha recomendado Mari Hedwig. Y bueno, muchísimas gracias por la recomendación, que la verdad como mínimo es curiosa. Y si buscáis en YouTube veréis una versión en la que canta también Madonna, que como mínimo demuestra que Eris está con nosotros y que el absurdo en el mundo a veces es posible. Así que después de esto vamos a pasar a leer unas leyendas y mitos vascos que hemos encontrado para completar un poquito pues lo que nos ha contado Unai. Y bueno, vamos a empezar con la leyenda del Egusquilore.
que ambas, hay que decir que todas las mitos y leyendas que vamos a leer nos las están recomendados por Unai, la fuente es fiable, así que bueno, esperemos que los disfrutéis, y aquí va. La leyenda del Egusquilore. Cuenta la leyenda que hace miles y miles de años, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, se encontraban inmersos en la gran oscuridad. Asustados por los numerosos genios que salían de las entrañas de la tierra en forma de toros de fuego, caballos voladores, enormes dragones, los hombres, en su desesperación, decidieron pedir ayuda a la tierra de forma constante. Ante esta insistencia, la tierra les dijo: «Hijos míos, me pedís que os ayude y eso voy a hacer. Crearé un ser luminoso al que llamaréis Luna». Al comienzo, los hombres se asustaron mucho y permanecieron en sus cuevas sin atreverse a salir, pero poco a poco fueron acostumbrándose, al igual que los genios y las brujas, que también se acostumbraron y no tardaron en salir de sus simas y acosar de nuevo a los humanos. Así que los hombres acudieron otra vez a la tierra, pero esta vez para pedirle algo mucho más poderoso. Esta le respondió creando un ser todavía más luminoso al que llamarían Sol. De esta forma, el sol sería el día y la luna la noche. Era tan grande, luminoso y caliente que los hombres tuvieron que ir acostumbrándose poco a poco. Gracias a su calor crecieron las plantas, y aún más importante, los genios y las brujas no pudieron acostumbrarse a la gran claridad del día, y desde entonces solo pudieron salir de noche. Los hombres acudieron una vez más a la tierra para pedirle protección durante la noche, ya que los genios salían de sus simas y los acosaban. Y fue entonces cuando la tierra les creó una flor tan hermosa que al verla, los seres de la noche creerían que era el propio sol. Esta es Egusquilore, o flor del sol, y hasta hoy día defiende los hogares de los malos espíritus, los brujos, los genios de la enfermedad, las tempestades, rayos y demás enemigos del hombre. Esta leyenda la hemos sacado del libro de la religión en Euskal Herria por Félix Placer Ugarte, y un libro que hemos ojeado por encima y tiene buena pinta, pero bueno, habrá que echarle un ojo más a fondo. Y ahora pasamos a Bael, y nos va a leer la leyenda sobre Mari y el señor de Vizcaya, que es una leyenda que tiene como personaje central a Mari, que es precisamente el genio del que nos habla Unai en su entrevista, y es muy interesante, que ya veréis cómo esta leyenda en programas posteriores ya la enlazaremos con otras cosas que tienen mucho en común. Esta leyenda se encuentra recogida en el libro de Linagens, escrito por el conde Pedro de Barcelos en el siglo XVI. Era don Diego López de Haro, señor de Vizcaya en el siglo XIV, un gran cazador, y siempre que podía salía en busca de algún jabalí o de algún otro animal salvaje de los que, en aquel entonces, abundaban en nuestros bosques y montes. Un día en que se afanaba en la caza de una buena pieza, oyó cantar a una mujer en lo alto de una peña. La voz era tan bella que don Diego sintió unos enormes deseos de conocer a su dueña, y se dirigió hacia ella. Nunca había visto una mujer tan hermosa. Era alta y esbelta, de piel blanca y ojos negros que contrastaban con el rubio dorado de sus cabellos, que casi llegaban hasta el suelo. Llevaba un vestido verde bordado con hilos de oro y una cinta, también de oro, en la frente. Era tal su esplendor que don Diego se enamoró locamente de ella. «¿Quién eres?», le preguntó. «La señora de Amboto», respondió ella. «Puesto que tú eres señora de Amboto y yo señor de Vizcaya, ¿quieres casarte conmigo?». La dama aceptó, pero le hizo prometer que nunca haría la señal de la cruz en su presencia. Se casaron y tuvieron una hija, Urraca, y un hijo, Íñigo Guerra. Pasaron los años y la felicidad reinaba en el castillo de don Diego López de Haro. Un día volvió de la caza el caballero trayendo consigo un enorme jabalí que los encargados de la cocina dispusieron para la cena. Estando toda la familia a la mesa, 2 de los perros de la casa entraron en el comedor y empezaron a ladrar pidiendo parte del banquete. Uno era un gran perro alano, muy fiero, y el otro una perrita de aguas, mucho más pequeña. Don Diego, divertido, les lanzó una pata del jabalí y los 2 perros se abalanzaron sobre ella, disputándosela. Ante el asombro de todos, la perrita mató al alano y escapó arrastrando la jugosa pata. Don Diego no pudo reprimirse e hizo la señal de la cruz, al tiempo que exclamaba: «Dios mío, jamás había visto algo igual». En aquel mismo instante, Mari cogió a su hija de la mano y ambas salieron volando por una de las ventanas. Nunca más se supo de ellas. Pasaron de nuevo los años y durante una guerra contra los castellanos, don Diego fue hecho prisionero y llevado a una fortaleza en Toledo. Íñigo Guerra pidió consejo a los suyos para liberar a su padre, pero nadie conocía el modo, hasta que un viejo de larga barba blanca abrió la boca. «Íñigo, si quieres ayuda», le dijo, «ve a pedírsela a tu madre. Ella sabrá decirte lo que tienes que hacer».
Fue pues Íñigo al monte Amboto y vio a Mari encima de una peña. «Íñigo, querido hijo», habló Mari, «ven hasta mí porque yo sé que vienes a preguntarme cómo sacar a tu padre de la prisión». Mari lanzó un grito y apareció un hermoso caballo blanco ensillado. «Este es Pardal», continuó diciendo la dama. «Te lo doy. Con él ganarás batallas, pero nunca debes de quitarle la silla, ni siquiera darle de comer o beber. Hoy mismo te llevará a Toledo y os traerá de vuelta a casa». En efecto, Íñigo montó el caballo, y al momento se encontró en el patio de la fortaleza en donde estaba encerrado su padre. Lo buscó, lo cogió de la mano, lo llevó hasta el caballo y ambos regresaron a Vizcaya sin que ningún soldado hiciera nada por detenerlos, puesto que se habían vuelto invisibles. Desde aquel entonces, todas las entrañas de las vacas que se mataban en la casa del señor de Vizcaya eran colocadas sobre una peña como ofrenda a la dama de Amboto, y decían que, de no hacerlo, caería un mal sobre don Diego o sobre sus descendientes, como así ocurrió. Un tataranieto de don Diego dejó de hacer la ofrenda y perdió un ojo por no seguir la tradición. Y como tenemos tiempo, vamos a leer una tercera leyenda, y es la de Atarrabi. Según una leyenda que se cuenta en Eslepeta de Lapurdi, Atarrabi y otro hermano suyo menor, que adjuntamente con varios estudiantes más, fueron a estudiar a la cueva de Cherren o de Etzai, el del diablo. Acabados los estudios, Cherren les dijo que, a cambio de sus enseñanzas, uno de los escolares debería de quedarse con él para siempre. Lo echaron pues a suertes y le tocó al hermano de Atarrabi. Al ver a su hermano pequeño tan triste y acongojado, Atarrabi se ofreció en su lugar y el diablo aceptó el cambio. Cherren le ordenó que pasase por un cedazo la harina de su enorme despensa, labor que resultaba interminable porque la harina y el salvado pasaban por igual entre las mallas del cedazo. El diablo preguntaba continuamente: «¿Dónde estás, Atarrabi?», y Atarrabi tenía que contestar: «¡Aquí estoy!». Atarrabi decidió no continuar allí por más tiempo, y le enseñó al cedazo a decir: «¡Aquí estoy!», cada vez que Cherren hacía la consabida pregunta y, aprovechando un momento en el que el diablo estaba distraído, se encaminó hacia la salida de la cueva andando hacia atrás, que es la única forma de poder salir de un antro mágico. No lo olvidéis. Cherren lo vio en el instante en que ponía un pie fuera de la caverna y se lanzó corriendo sobre él para impedir que saliera, pero ya era tarde. Atarrabi estaba fuera de la cueva y del poder del diablo, pero su sombra, sin embargo, estaba todavía dentro y el diablo la atrapó. Pasaron los años y Atarrabi se hizo cura. Seguía sin tener sombra, y ésta solamente aparecía en el momento de la consagración durante la misa. Siendo ya muy viejo y pensando en que un día u otro tendría que morir, Atarrabi le dijo al sacristán: «Tú sabes bien que solo tengo sombra en el momento de la consagración, y es necesario que yo muera en ese preciso instante. Mañana, durante la misa, en cuanto veas mi sombra junto a mí, me matas». El sacristán prometió que así lo haría, pero llegado el momento no tuvo ánimos. «Mira, no tiene por qué darte pena», le dijo Atarrabi, «pues si no me matas cuando tenga sombra, moriré en cualquier otro momento y no podré salvarme porque estaré en poder de Cherren para toda la eternidad». Al día siguiente estaba el sacristán dispuesto a propinar a Atarrabi el golpe fatal cuando, de nuevo, le faltaron las fuerzas y la sombra. Pasada la consagración, volvió a desaparecer. «Has de prometerme», le dijo Atarrabi con mucha tristeza en su voz, «que mañana me matarás. Luego dejarás mi cuerpo encima de una roca. Si son cuervos los que me llevan, me habré condenado. Si al contrario son palomas, me habré salvado». Por tercera vez, el sacristán reunió todas sus fuerzas y en el momento en que apareció la sombra golpeó la cabeza de Atarrabi con una barra de hierro y lo mató en el acto. Puso luego el cadáver encima de una roca y vio que llegaba una bandada de palomas y se llevaba el cuerpo hasta perderse de vista en la lejanía. Así supo el sacristán que Atarrabi había escapado por fin de las propias garras del diablo. Y aquí terminamos la emisión de hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. Y antes de despedirnos, nos vamos a decir ya que la semana que viene, muy con el esfuerzo que nos va a suponer, porque es un tema difícil, todo se ha de decir, vendremos con líneas, ley y santuarios en la antigüedad. Nos están haciendo sudar. Nos están haciendo sudar, la verdad, pero bueno. Estamos en ello, trabajando. Efectivamente. Y bueno, pues nada. Desde aquí damos las enormes gracias a Xavi Casas por su labor técnica en Sarañola Radio. Él dice que de nada porque le hemos invitado a merendar, así que él está feliz. Y nada, dar muchas gracias también a Sarañola Radio por acogernos también. Y como no, a Eris. Por su... Eris, que no puede faltar. A Eris nunca puede faltar, por su esplendidísimo tutelaje.
Y, por supuesto, agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online, a través de los podcasts en iVoox o de YouTube. Efectivamente, no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook, enviarnos vuestras sugerencias, ideas, lo que sea, como hoy, que por ejemplo nos han enviado una canción que nos ha gustado y la hemos puesto en el programa. ¿Por qué no? También sí. Podéis enviarnos canciones. Sí. Como curiosidad, ya que vamos bien de tiempo, es una canción, el grupo es de música tradicional, aunque han estado en la gira con Madonna. Sí. Y es una canción de trabajo, o sea, está relacionada con la prensa de las manzanas para hacer la sidra. O sea, que si buscáis información está traducida, la canción se llama Sagarra Jo, ojo. Ya sabéis que yo con las jotas me hago un lío siempre. Pero bueno, y tenéis la letra y todo por allí. Y en las otras canciones que hemos puesto... Una era de Miquel Laboa, efectivamente. Y la otra también. Y las dos son de Miquel Laboa y son canciones tradicionales vascas. Una habla de un amanecer y la otra no recuerdo el tema, pero era así básicamente sobre la esperanza y la protesta. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos por oírnos. Os esperamos el próximo miércoles a las 6 aquí en Sordoñola Radio, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Queridos oyentes, que Eris esté con vosotros. Hasta pronto. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft. Someday I'm gonna go home. Someday I'm gonna go Hola, buenas tardes, Roger. Y bueno, pues feliz Involk, ya que esta entrevista se ha sido grabada en un 2 de febrero. Pero bueno, feliz Involk, Candelaria o lo que se celebre en esas tierras. Igualmente. Y bueno, pues te hemos traído aquí al cruce de caminos para hablar precisamente de una de las mitologías que a mí pues más me apasiona de toda la península, precisamente, que es la mitología vasca. Y bueno, creemos que tú pues dominas algo del tema, algo bastante. Así que pues bienvenido a Encrucijada Pagana y te vamos a hacer unas cuantas preguntas, a ver qué nos cuentas, ¿vale? Vamos a ver entonces. Bueno, empecemos. ¿De qué hablamos cuando tratamos el tema de la mitología vasca? Esto es lo primero. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando principalmente de la tradición espiritual o religiosa que había antes del cristianismo en Euskal Herria, en el País Vasco. Estamos hablando de un conjunto de creencias y de prácticas que se tenían aquí, ¿no? ¿Y los orígenes cuáles fueron? ¿Estamos hablando de una mitología prerromana que ha sobrevivido digamos, al tiempo? ¿O es el conjunto de influencias culturales que se han ido dando en esa zona y que han convergido en esta mitología? Pues esto es un poco como todo, ¿no? Depende a quién preguntes. Yo qué sé, la antropóloga Marija Rimbutas, por ejemplo, tiene muy claro que toda la vida de Euskal Herria en ese sentido, ¿no? El clima, la tierra, la vida, la naturaleza, es una de las cosas que podemos decir que marcan ese carácter antiguo, ¿no? de la tradición. Es una religión animista, profundamente animista, ¿no? Uno de los grandes pilares de la tradición es el dicho de Izena duen guztia omen da, ¿no? Todo lo que tiene nombre existe, y todo lo que existe tiene de alguna forma espíritu, una entidad. O sea, estamos hablando de alguna manera de una tradición animista que probablemente tenga influencias culturales del pasar del tiempo, segurísimo. Yo creo que no existe nada que esté ajeno al transcurrir del viejo Cronos. Pero entonces estamos hablando de digamos, una de las mitologías de las más antiguas casi que se conservan en Europa, ¿no? Sí, bueno, su tradición es un poco como nuestro idioma, ¿no? Es decir, de origen desconocido. Pero aparte de teorías, pues lo mismo, el euskera pues tiene palabras para, pues como escora, que es hacha, que es filo de piedra, ¿no? Y me da un poco la idea de cuando a un instrumento le llamas filo de piedra, pues por la antigüedad que pueda tener, ¿no?
Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros un día más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes, como no, a nuestra queridísima matrona Eris. Salve, Eris. Hoy nos adentraremos en la mitología vasca de la mano de Unai Bilbao, que el pasado 2 de febrero nos concedió una entrevista muy interesante. Muy interesante, es la verdad, en que nos introdujo excelentemente las cosas como son en la mitología vasca. Y además de escuchar esta entrevista, después leeremos unos cuantos mitos vascos que seguro que no os dejarán indiferentes. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de tres paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Buenas tardes, Unai. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Encrucijada Pagana. Es un placer tenerte aquí en nuestro cruce de caminos. Buenas tardes. Igualmente. Pues su mitología por lo mismo. Vale, pues te vamos a preguntar también, más o menos para informar a nuestros oyentes, ¿qué fuentes se manejan para recuperar la mitología vasca? ¿Es una mitología de transmisión oral o se conservan algunas fuentes escritas? Prácticamente todo es oral. Y además recogido hace muy poco, ¿no? Así como otras mitologías pues se recogieron en la Edad Media o en lo que sea. La tradición vasca pues hasta Barendarán prácticamente, que va de casería en casería recogiendo las costumbres y las creencias, ha permanecido pues vía oral y vía familiar. Hay algún escrito pues en el siglo XV así que recoge leyendas como la de Jaun Subía o así, pero prácticamente es una tradición que ha permanecido pues a nivel familiar. Uh-huh. Bueno, antes nos has hablado precisamente de Mari, de esta diosa vasca, pero nosotros te preguntamos, para que nos amplíes un poco, si existe un panteón vasco o de alguna manera un conjunto de divinidades o númenes, como lo quieras denominar, más o menos organizadas. ¿Y qué idea, eso es importante, se tiene de la divinidad, que ya hemos hablado un poco? Pues panteón como tal, ¿no? Como se tiene en el panteón griego, uh-huh. Otros panteones, no existe. Es decir, no existe una jerarquización es una pervivencia de tiempos neolíticos, ¿no? Por muchos motivos. Hay gente, por ejemplo, que opina que es tradición indoeuropea. Uh-huh. Aparentemente la mayoría de personas creen que viene de tiempos neolíticos, ¿no? Por lo menos la parte central. Obviamente esto no es una burbuja de cristal en la que no haya ningún tipo de influencia, ¿no? Ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ha ido adquiriendo diferentes influencias. Pero principalmente pues estamos hablando de una cultura que está centrada sobre todo en la figura de Mari, ¿no? Que es la gran madre vasca. Uh-huh. Es el arquetipo de diosa madre, es una diosa, sí, un numen, ¿no? Una personificación, sí, es que en la mitología vasca, en la tradición vasca, a veces es muy difícil separar la imagen de numen, de Dios, de no y claro, ¿no? Pero bueno, Mari rige toda la parte espiritual de la tradición vasca. Es una diosa totalmente tónica, es una diosa centrada en la tierra, es una personificación de la propia naturaleza, ¿no? Y rige prácticamente todo el